Hola, la actividad de integración número 3 de la materia Problemas educativos en Baja California corresponde a un árbol de problemas que ilustra los efectos positivos y negativos de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en la mejora de la calidad educativa. Esta actividad es elaborada y presentada en el siguiente orden por Chávez García Alma Natalia, del Río Chávez Luis Martín y Saucedo Campos Mario. Se puede visualizar el árbol de problemas de manera general, que enfoca en su centro la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En él se pretende ilustrar las causas y los efectos positivos y negativos que trajeron esta reforma. La reforma educativa de Peña Nieto. Como las causas principales tenemos la pérdida de la rectoría sobre la asignación de la educación, el bajo rendimiento de estudiantes en PISA, la búsqueda de proactividad y eficiencia en la educación y el desempeño deficiente del CEN. En lo que respecta a la pérdida de la rectoría sobre la asignación de la educación, que se refiere al sistema cautelar aplicado a los sindicatos, este era un medio por el cual el gobierno cedía poder a los sindicatos a cambio de que fueran leales al gobierno y al partido en el poder. Era entonces un intercambio, y no fue simplemente el sindicato lo tomara sin más. En lo que respecta al bajo rendimiento de estudiantes en PISA, esto porque se asocia los resultados en pruebas de logro académico con la calidad educativa. Esto implica que se vea una necesidad de realizar cambios o reformas sustanciales en el sistema educativo, bajo la idea de que la educación puede mejorar con estrategias simples que afectan principalmente al sistema escolar. Tales estrategias asocian cierto tipo de consecuencias a los resultados de las evaluaciones estandarizadas. Sin embargo, seguir este cauce para orientar la política educativa tiende a generar más problemas que los que solucionan, dado que los resultados de las pruebas estandarizadas no reflejan los complejos dinámicos educativos que operan al nivel de las escuelas y salones de clase. Por ello, son insuficientes para orientar las prácticas de enseñanza y por lo tanto orientar las políticas educativas. En la búsqueda de la productividad y eficiencia en la educación, aquí se busca homologar prácticas internacionales a nivel nacional. En este aspecto, sí resulta incongruente, dado que no se considera toda la diversidad que existe en el país y no se pueden implementar prácticas internacionales a nuestro sistema o educación en México. Y la adopción del modelo por competencias, que es un modelo focalizado en los resultados. Además, continuando con las causas de la reforma educativa, se puede contabilizar el desempeño deficiente del sistema educativo nacional. Dentro de este, se pueden contar factores socioeconómicos externos, tal cual es el caso de la pobreza en la que se encuentra gran cantidad de la población nacional, así como un capital cultural muy bajo, producto de las mismas desigualdades. Dentro de los factores internos del deficiente desempeño del sistema educativo, se encuentra una infraestructura deficiente, que incluye escuelas que no tienen ni siquiera acceso a agua potable o luz eléctrica, recursos insuficientes, lo que se traduce en condiciones precarias no solo de infraestructura, sino de materiales e innovación. Además, planes y programas de estudio obsoletos y muchas veces incongruentes con las necesidades del contexto donde son implementados. Finalmente, una formación y capacitación docente, misma que fue el único aspecto en el que se enfocó la reforma educativa y al cual intentó atacar. La reforma educativa de Peña, además, tiene entre sus saberes varios efectos. Con el propósito de hacer un análisis más productivo de estos, los hemos dividido en dos clases, positivos y negativos. En el lado de los efectos que pudieran interpretarse como positivos,
se tiene la evaluación continua, la cual es un instrumento necesario para mantener la calidad de los profesores y ayudarlos a mejorar. Pero en este mismo entendido, hay que decir que si bien la evaluación continua es algo positivo, la forma en la que se está haciendo no es la ideal. Además, la transparencia en la asignación de plazas. De nuevo, es necesario establecer que esta transparencia no alcanza todas las dimensiones de los aparatos burocráticos y sindicales, los cuales en muchos aspectos todavía tienen un control malsano de la asignación de puestos. La planea, la cual, como instrumento para medir ciertos niveles de conocimiento dentro de los contextos, es una buena herramienta de recolección de datos, pero no debe tratar de equipararse a calidad educativa, pues las pruebas estandarizadas solo nos brindan información. El qué hacer con ella requiere un análisis profundo. Además, hay algunos aspectos curriculares que también podrían considerarse positivos. Dentro de la simplificación del currículo, facilita al docente la claridad de los aprendizajes esperados, reorienta el trabajo constructivista en el aula y busca los aprendizajes claves directamente ligados a los aprendizajes esperados. De nuevo, es imperativo recalcar que estos pequeños aportes no compensan la gran cantidad de aspectos negativos que acompañan a dicha reforma, entre los cuales está la simplificación del problema educativo, reduciéndolo de nuevo únicamente a la actuación de los docentes, la apropiación de la labor docente por parte del Estado, lo cual, al llamarlo como una profesión de Estado, la actividad del profesor, por un lado, busca la eliminación de los derechos laborales. Asimismo, desvirtúa la profesionalidad de la educación y elimina toda seguridad laboral, lo que se traduce en una afectación al desempeño del profesor en el aula, pues el profesor busca capacitar a sus alumnos para que pasen exámenes y busca capacitarse a sí mismo para pasarlos, no buscando el aprendizaje significativo, sino cumplir con los parámetros deseados y asegurar su permanencia. De nuevo, en este análisis es necesario establecer que si bien hay muchos vicios ocultos en cuanto a las relaciones laborales entre los sindicatos educativos, CENTE, la CENTE, el CENTE y demás, también es cierto que gran parte de eso fue cedido por el Estado en favor de un sistema clientelar que ya se ha mencionado. Continuando con los aspectos negativos, encontramos que el decir no a la memorización del alumno es una incongruencia al currículo y la práctica, ya que si nos vamos al sentido de educación primaria, ejemplo, las tablas de multiplicar son memorísticas. Si no tenemos esas bases, si no tenemos esa memorización desde niños, es muy probable o es muy seguro que matemáticas en secundaria se nos dificulte de gran manera. Responsabiliza al docente de los buenos o malos resultados del aprendizaje de los alumnos, dejando de lado la gran importancia que tiene la planeación o la mala planeación que tienen los sistemas educativos actuales. En la tipificación para labor docente, Ángel Díaz Barriga califica como aberrante lo que dice la Ley General del Servicio Profesional Docente, que califique a la docencia como profesión de Estado, y solo sirve para quitar derechos laborales a los docentes. Niega que se requieren poseer una serie de conocimientos y habilidades específicas que les permitan a los docentes presentarse en un salón de clase. La falta de reconocimiento al dinamismo de la profesión docente es otra problemática que nos viene desde la Ley General del Servicio Profesional Docente. El Estado mexicano, como la SEP, la CSPD y el INEE, no comprenden lo complejo de esta profesión, de tal manera que este país existe un desprecio histórico por la didáctica. Continuando con la tipificación, vemos la evaluación docente inadecuada. Esto no refleja lo que hace el trabajador, realiza el docente. Es un examen que no acerca ni refleja a la perfección del docente
es de carácter punitivo. En su propuesta curricular tenemos 3 puntos que debemos aclarar y esclarecer un poco si la negativa. No contempla el contexto socioeconómico que repercute en el logro del aprendizaje de los alumnos, así como la reducción de contenidos que planea la didáctica se reduce a lo que se puede realizar a partir de los aprendizajes esperados. En los ámbitos de autonomía curricular no tiene congruencia con los niveles educativos. Para formar una conclusión de este árbol de problemas de la reforma educativa de Peña Nieto, vemos que tenemos en los efectos positivos una simplificación de currículo, la prueba planea, la transparencia en la asignación de plazas y la evaluación continua. Y la evaluación continua a la vez también nos crea un problema, porque al hacerla cada 4 años, corre el riesgo el docente de perder su empleo. Y si no califica, si reprueba el primer examen, dentro de 2 tiene una segunda oportunidad. Y dentro de 3, otros 2 años, una tercera oportunidad. A fin de que si no logra pasar esos exámenes que están más realizados, corre el riesgo de perder su plaza. Dentro de lo negativo de los efectos, que son la incongruencia de los currículos, la tipificación docente, simplificación de los problemas educativos, hacen que esta reforma no haya generado ningún logro. Si bien es cierto que pudo haber sido un comienzo de una nueva reforma para una mejora en la educación en México, simplemente no se dejó continuar y se le truncó su desarrollo. En las causas de esta reforma, tenemos lo que causa esta reforma es el bajo rendimiento de la prueba PISA, la pérdida de la rectoría sobre la asignación de educación, un desempeño deficiente del sistema educativo nacional. En conclusión, esta reforma educativa de Peña Nieto no aportó ningún beneficio hacia los docentes. Sin embargo, su estructura al parecer era la indicada a una evaluación continua de los maestros y así elevar nuestro sistema educativo. Pero la realidad es que está llena de errores y de incongruencias.